Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646 y falleció en Hannover, Alemania, en 1716. Fue un polímata, una persona con conocimientos en diversas áreas que destacó como filósofo, matemático, lógico, científico y diplomático. Leibniz estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Leipzig y viajó por Europa, donde conoció a importantes figuras intelectuales de la época. Trabajó como bibliotecario y consejero en la corte de Hannover, lo que le permitió dedicarse a sus investigaciones y escritos. Uno de los principales logros de Leibniz fue el desarrollo del cálculo infinitesimal, una herramienta matemática fundamental que permite estudiar el cambio continuo. Leibniz desarrolló su versión del cálculo de forma independiente a Isaac Newton, aunque ambos llegaron a conclusiones similares. Leibniz también es conocido por su trabajo en lógica, donde desarrolló un sistema formal para representar y manipular conceptos. Además, realizó contribuciones en otras áreas de las matemáticas, como la combinatoria y la teoría de números. Otro de los logros de Leibniz fue la introducción de la notación moderna del cálculo, que incluye símbolos como dy sobre dx para la derivada y el símbolo de integral para la integral. Esta notación, que es ampliamente utilizada en la actualidad, facilitó el desarrollo y la difusión del cálculo. Aunque Leibniz no desarrolló fórmulas matemáticas propiamente dichas, su trabajo en cálculo infinitesimal sentó las bases para el desarrollo de numerosas fórmulas y técnicas utilizadas en esta área. El legado de Gottfried Wilhelm Leibniz es innegable. Su desarrollo del cálculo infinitesimal revolucionó las matemáticas y la ciencia, y su notación moderna sigue siendo utilizada en la actualidad. Sus contribuciones en lógica y otras áreas del conocimiento también fueron significativas. Leibniz es un ejemplo de cómo la curiosidad intelectual y la dedicación pueden llevar a logros significativos en diversas áreas del saber. Su trabajo no solo contribuyó al avance de las matemáticas y la ciencia, sino que también influyó en la filosofía y otras disciplinas. Leonhard Euler nació en Basilea, Suiza, en 1707 y falleció en San Petersburgo, Rusia, en 1783. Fue un matemático y físico suizo considerado uno de los más grandes y prolíficos de la historia. Euler estudió en la Universidad de Basilea y obtuvo su doctorado en 1726. Trabajó en la Academia de Ciencias de San Petersburgo y en la Academia de Ciencias de Berlín, donde realizó importantes contribuciones en diversas áreas de las matemáticas y la física. A pesar de su ceguera en los últimos años de su vida, Euler continuó trabajando y publicando numerosos artículos y libros. Se estima que escribió más de 850 publicaciones a lo largo de su carrera. Euler realizó contribuciones fundamentales en diversas áreas de las matemáticas, como el cálculo, la teoría de números, el álgebra, la geometría, la trigonometría y la mecánica. En cálculo, desarrolló métodos para resolver ecuaciones diferenciales y estudió funciones especiales como la función gamma y la función zeta. En teoría de números, realizó importantes descubrimientos sobre los números primos y la distribución de los números. En álgebra, trabajó en la teoría de ecuaciones y en la resolución de problemas de álgebra lineal. En geometría, estudió curvas y superficies y realizó contribuciones a la geometría diferencial. Euler también introdujo la notación moderna para funciones como fx, constantes matemáticas como e, i y pi y otros conceptos matemáticos. Esta notación facilitó la comunicación y el desarrollo de las matemáticas. Euler es conocido por numerosas fórmulas matemáticas. Algunas de las más destacadas son la identidad de Euler, e elevado a la i pi más 1 igual a 0. Esta fórmula relaciona 5 de las constantes matemáticas más importantes: e, la base del logaritmo natural; i, la unidad imaginaria; pi, la constante pi, 1 y 0. También la fórmula de Euler para poliedros quinto, menos e más f igual a 2, donde w es el número de vértices, e es el número de aristas y f es el número de caras de un poliedro convexo. Además, la fórmula de Euler para la función zeta de s igual a la suma de 1 sobre n elevado a s. Esta fórmula define la función z de Riemann, que tiene aplicaciones en teoría de números y otras áreas de las matemáticas. El legado de Leonhard Euler es innegable.
Sus contribuciones a las matemáticas y la ciencia fueron fundamentales para el desarrollo de estas disciplinas. Su trabajo influyó en generaciones de matemáticos y científicos, y su notación moderna sigue siendo utilizada en la actualidad. Euler es un ejemplo de cómo la pasión, la dedicación y el talento pueden llevar a logros extraordinarios. Su trabajo no solo transformó las matemáticas y la ciencia, sino que también nos inspiró a seguir explorando y descubriendo los secretos del universo. Joseph-Louis Lagrange fue un matemático y astrónomo ítalo-francés que realizó contribuciones significativas en diversos campos de las matemáticas y la física. A continuación, se detalla su vida, logros y algunas de sus fórmulas más destacadas. Vida. Nacido en Turín, Italia, el 25 de enero de 1736, Lagrange mostró un talento excepcional para las matemáticas desde temprana edad. A pesar de la oposición de su familia, que deseaba que estudiara leyes, Lagrange se dedicó al estudio de las matemáticas y se convirtió en uno de los matemáticos más influyentes de su tiempo. Trabajó en la corte de Federico II de Prusia en Berlín durante 20 años, donde sucedió a Leonhard Euler como director de la sección de matemáticas de la Academia Prusiana de Ciencias. En 1766, Lagrange se trasladó a París, donde se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias y profesor en la École Normale Supérieure y en la École Polytechnique. Durante la Revolución Francesa, Lagrange se mantuvo alejado de la política y se centró en sus investigaciones matemáticas. Falleció en París el 10 de abril de 1813. Logros. Lagrange realizó contribuciones fundamentales en diversos campos de las matemáticas y la física, incluyendo cálculo de variaciones. Desarrolló el cálculo de variaciones, una rama de las matemáticas que se ocupa de encontrar funciones que maximizan o minimizan ciertos funcionales. Mecánica analítica. Reformuló la mecánica clásica de Newton en un sistema más elegante y general, conocido como mecánica lagrangiana. Introdujo el concepto de energía potencial y desarrolló las ecuaciones de Lagrange que describen el movimiento de sistemas mecánicos. Teoría de números. Realizó importantes contribuciones a la teoría de números, incluyendo el estudio de formas cuadráticas y la demostración del teorema de Wilson. Álgebra. Trabajó en la teoría de ecuaciones algebraicas y desarrolló métodos para resolver ecuaciones polinómicas. Astronomía. Aplicó sus conocimientos matemáticos a la astronomía estudiando el movimiento de los planetas y desarrollando métodos para calcular sus órbitas. Fórmulas. Algunas de las fórmulas más destacadas de Lagrange son ecuaciones de Lagrange, d de L QI, LQ = sin 0, donde L es la función lagrangiana, Ki son las coordenadas generalizadas y Ki son sus derivadas con respecto al tiempo. Multiplicadores de Lagrange, fx y = sin Lgx y, donde fx y es la función a optimizar, gx y es la restricción, y lambda es el multiplicador de Lagrange. Interpolación de Lagrange Pex = sin sigma Gili x, donde Pex es el polinomio de interpolación. Y son los valores de la función en los puntos xi y li x, son los polinomios de Lagrange. Legado. El legado de Lagrange es innegable. Sus contribuciones a las matemáticas y la física fueron fundamentales para el desarrollo de estas disciplinas. Su trabajo influyó en generaciones de matemáticos y científicos, y sus ideas y métodos siguen siendo utilizados en la actualidad. Lagrange es considerado uno de los matemáticos más grandes de la historia, y su trabajo continúa siendo relevante y estudiado en la actualidad. Augustin-Louis Cauchy nació en París, Francia, en 1789, y falleció en Sceaux, Francia, en 1857. Fue un matemático francés considerado uno de los pioneros en el análisis matemático y uno de los más prolíficos de la historia. Cauchy estudió en la École Polytechnique y trabajó como ingeniero antes de dedicarse por completo a las matemáticas. Fue profesor en la École Polytechnique, la Sorbona y el Collège de France, y miembro de la Academia de Ciencias de Francia. Cauchy es conocido por sus numerosas contribuciones a las matemáticas, especialmente en el campo del análisis matemático. Formalizó el cálculo,
introduciendo definiciones rigurosas de conceptos como límite, continuidad y convergencia. También desarrolló la teoría de funciones complejas, una rama de las matemáticas que estudia las funciones que toman valores complejos. Además de su trabajo en análisis, Cauchy realizó contribuciones en otras áreas de las matemáticas, como la teoría de números, el álgebra, la geometría y la mecánica. También trabajó en física matemática y realizó investigaciones sobre la propagación de ondas y la elasticidad de los materiales. Cauchy es conocido por numerosas fórmulas y teoremas que llevan su nombre. Algunas de las más destacadas son: Teorema de Cauchy f z de z = sin 2pi y suma de los residuos de f en a sub k. Este teorema relaciona la integral de una función compleja alrededor de un contorno cerrado con la suma de los residuos de la función en los polos dentro del contorno. Fórmula integral de Cauchy f de a es igual a 1 sobre 2pi por la integral de f de c sobre z menos a de z. Esta fórmula permite calcular el valor de una función analítica en un punto a partir de la integral de la función alrededor de un contorno cerrado que contiene a. Criterio de convergencia de Cauchy. Una serie suma de a sub n converge si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un entero n, tal que para todo n y m mayores que n, se cumple que el valor absoluto de a sub n más a sub n más 1 más hasta a sub m es menor que epsilon. El legado de Augustin-Louis Cauchy es innegable. Sus contribuciones a las matemáticas, especialmente en el campo del análisis matemático, fueron fundamentales para el desarrollo de esta disciplina. Su trabajo influyó en generaciones de matemáticos y científicos, y sus ideas y métodos siguen siendo utilizados en la actualidad. Cauchy es considerado uno de los matemáticos más grandes de la historia, y su trabajo continúa siendo relevante y estudiado en la actualidad.